Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video comenzamos con los derechos reales que no son el derecho de propiedad, ¿no? Nos hemos tardado harto en discutir sobre el derecho de propiedad, ¿no? Pero muchos de los temas que hemos visto van a servir para entender estos otros derechos reales que son los que se llaman los derechos reales menores o a veces se llaman también las desmembraciones del derecho de propiedad. ¿Ya? Estos en muchos casos tienen una historia larga, en muchos casos vienen desde el derecho romano, ¿no? Por eso otra forma de denominar a los derechos reales menores es el término iura in re aliena, ¿no? Derechos en bien ajeno, ¿no? O derechos sobre cosa ajena. La lógica bajo la cual parten estos otros derechos reales es que hay un propietario, ¿no? Y él no deja de ser propietario, simplemente que sobre su derecho se han ido desmembrando algunos otros derechos reales como el uso, el usufructo, la superficie, una hipoteca, etcétera, ¿no? Esa es un poco la lógica que hay detrás de la regulación de los derechos reales menores. Ya, justamente en relación a eso, ¿no? Y antes de entrar al concepto en específico del derecho real de usufructo, hay un par de cosas que mencionar respecto de la forma en que se entienden estos derechos reales menores, ¿ya? En otros países, por ejemplo, el derecho real de propiedad normalmente se entiende de la manera en que aparece en la pantalla, lo que se llama un bundle of sticks, una mata de palos, ¿no? De las cuales vamos sacando cada palo como un atributo, como algo que contiene el derecho de propiedad, ¿no? Un palo será el uso, un palo será el disfrute, un palo será la posibilidad de edificar, etcétera. ¿Ya? En nuestro país o en nuestro sistema, tradicionalmente la lógica bajo la cual se ha entendido esto, pero que es en realidad el mismo concepto, es que el derecho de propiedad es algo así como una torta de atributos, ¿no? Y en particular tiene el derecho a usar, ¿no? El derecho a disfrutar, el derecho a disponer, y además uno a eso le podría agregar, aunque es algo que uno tiene respecto de cualquier derecho, ¿no? Esto lo hemos visto al definir el derecho de propiedad, el derecho a defender ese derecho que uno tiene. ¿Ya? Y de ahí es que se parte para entender los derechos reales menores que vamos a empezar a estudiar, ¿no? Todo este conjunto, toda esta torta la tiene el propietario, ¿no? Creo que es algo gráfico como para entender eso. Mientras que cuando estamos ante un usufructuario, que es justo lo que vamos a tratar en este y el siguiente video, un usufructuario tiene el uso, ¿no? Y el disfrute del bien, ¿ya? Un usuario, alguien que tiene la titularidad de un uso y habitación, solamente tiene el uso, ¿no? Un titular de una servidumbre también solamente tiene un uso y además un uso especificado en base a la relación de un bien con otro, ¿no? Un titular de un derecho de superficie, de un derecho real de superficie, sí tiene el uso, el disfrute y también la disposición, pero lo tiene solamente sobre una parte del bien, que es el sobresuelo, el subsuelo, ¿no? La construcción, no sobre todo el predio, ¿no? En el caso del derecho real de hipoteca, uno lo que tiene es la posibilidad de disponer del bien, ¿no? Llevarlo a remate y con eso eventualmente cobrarse su deuda. Entonces el propietario no deja de usar, no deja de disfrutar, pero su derecho de disponer de algún modo está limitado en favor del titular del derecho real de hipoteca. Y así sucesivamente. Esa es un poco la forma en que ultra simplificadamente se puede entender el derecho real de propiedad y los distintos derechos reales menores que nacen de él, ¿no? Algo que mencionamos al comienzo del ciclo es el tema de que estas formas en que se desdobla el derecho de propiedad, ¿no? Son solamente formas específicamente determinadas en la ley, ¿no? Eso es lo que hemos llamado el principio de tipicidad o el principio de numerus clausus de los derechos reales, ¿no? Y eso, de nuevo, lo hemos visto un poco más desde un punto de vista histórico al comienzo del ciclo, ¿no? Se va a reflejar en algunas de las cosas que vamos a ver en los derechos reales como el usufructo, como la superficie. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos desdoblamientos del derecho de propiedad tradicionalmente y especialmente en los orígenes de los códigos civiles se han visto con algo de recelo, con algo de cautela, porque esta idea de desdoblar propiedades, que era más bien común en la época del antiguo régimen o en la época del derecho colonial, no, en muchos casos provocaba usos ineficientes de la propiedad, ¿no? Entonces, si es que se mantuvo, se dice en los códigos civiles modernos, un derecho como el usufructo, se mantuvo porque era algo que igual era útil usar, que se usaba mucho en el contexto testamentario de sucesiones hereditarias, donde una persona dejaba a sus herederos un determinado derecho de usufructo por un determinado tiempo. Entonces, desde el punto de vista histórico estrictamente, es como que a regañadientes el sistema civil o los códigos civiles modernos aceptaron estos desdoblamientos del derecho de propiedad que incluyen
el usufructo, con más dificultad todavía el derecho de superficie, ¿no? Y fueron eliminando otros derechos como por ejemplo la enfiteusis, que solamente existió en Perú hasta el comienzo del siglo XX, ¿no? O los censos, las capellanías y otros derechos reales que existían antes, ¿ya? Entonces, eso lo menciono porque cuando ahora veamos el derecho de usufructo, cuando luego veamos el derecho de superficie, vamos a ver que algo de eso se nota en algunos de las características de las regulaciones que aplican a ese derecho de usufructo, ¿no? Los derechos de usufructo, más allá de como ahora les voy a mencionar, que hoy día se utilizan de una manera muy fluida en el ámbito comercial, ¿no? Su regulación no está tan enmarcada en esa libertad comercial que uno esperaría tener, sino tienen algunas reminiscencias que hacen referencia a contextos más familiares, contextos más no patrimoniales, que incluyen regulaciones respecto de, por ejemplo, el usufructo y su vinculación con la vida de la persona, o el hecho de que éste se constituya a favor de varias personas una tras otra, que incluso el no uso del usufructo pueda ocasionar que éste se extinga, ¿no? Que iría normalmente a contramano de lo que sería un contrato comercial, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay algunas reminiscencias de eso, y ni qué decir con el derecho de superficie, que vamos a ver más adelante, que incluso su escueta regulación tiene un poco de esta lógica de que estos desdoblamientos del derecho de propiedad, ¿no? Van entrando de una manera ciertamente excepcional cuando se redactan los códigos modernos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tomar en cuenta ahí, ¿no? Más allá de que la evolución del derecho real de usufructo y de los otros derechos reales, ¿no? Hoy día está tomada más en el ámbito comercial, ¿no? Y eso es lo otro que les quiero mencionar acá. Antes de entrar a lo que vamos a ver en este video y en el siguiente respecto de las características y la regulación del derecho real de usufructo, quiero que tengamos en la cabeza un par de ejemplos de lo que me parece que son los ámbitos en los que más se aplica el derecho de usufructo en la práctica, al menos en la práctica peruana, ¿ya? Uno es el ámbito familiar y otro es el ámbito comercial, de locales comerciales del sector de retail, ¿ya? Por un lado, el caso del ámbito familiar es, además de del supuesto usufructo legal que establece el Código Civil en base a la patria potestad que tienen los padres, que les permite además tener un usufructo legal sobre los bienes de sus hijos, ¿no? Además de eso, un lugar donde veo que se utilizan los usufructos son justamente cuando, por ejemplo, los padres quieren poner los bienes a nombre de sus hijos, ¿no? De algún modo quieren adelantar la herencia que ellos eventualmente podrían dar a sus hijos, ¿no? Y quieren además ordenar eso patrimonialmente desde antes de que esté cerca su fallecimiento, pero no quieren dejar de tener la administración de los bienes, ¿no? Quieren ponerlos a nombre de sus herederos en la forma en que ellos están decidiendo, pero quieren mantener la administración, el uso, el disfrute de los bienes que anteriormente eran de su patrimonio. Entonces, un negocio jurídico muy común, ¿no? En la práctica contractual es el de hacer una donación, o el de ser incluso más específicamente un anticipo de legítima o un anticipo de herencia, ¿no? De los padres a los hijos, ¿no? O de los padres a otro familiar, ¿no? O de un abuelo a los hijos o de un abuelo a los nietos, ¿no? Pero que este vaya aparejado de un usufructo, y usufructo usualmente vitalicio, ¿no? Que es básicamente la lógica de que yo adelanto los bienes que eventualmente le tocarían en herencia a mis herederos, ¿no? Pero mientras yo esté vivo, quiero mantener todavía un usufructo que me permita usar y disfrutar del bien, ¿no? Entonces, la titularidad, la propiedad pasa al heredero, pero yo mantengo el uso y el disfrute, ¿no? Que es básicamente el control del bien mientras yo me encuentre vivo, y cuando yo fallezca, ya en ese momento consolidará toda la propiedad de ese mi heredero, ¿no? Ese es un contexto donde veo que se utiliza muy comúnmente el derecho de usufructo, ¿no? Y lo he visto un poco más justo en estos últimos días por este proyecto de ley que hay en el Congreso para gravar los patrimonios, ¿no? De personas que tienen harta riqueza. Esa idea de poner los bienes a nombre de los herederos se ha incrementado, me parece, en los últimos tiempos, justamente en anticipación a lo que podría ser ese impuesto solidario a las grandes fortunas que se está discutiendo en el Congreso, ¿no? Que no sé si llegará a pasar. Entonces, ese es un ámbito donde veo que se utiliza mucho el derecho de usufructo, ¿no? Y ese va bien en la línea del origen más histórico de este derecho en los códigos civiles. Al lado de eso, el otro gran ámbito en el que veo que se utiliza el derecho de usufructo muy comúnmente es en el ámbito comercial, y como les decía, especialmente en el sector de retail, que es tiendas del tipo supermercados, del tipo centros comerciales, ¿no?
Y en particular, en varias ocasiones me ha tocado negociar y revisar contratos de usufructo de Metro, ¿no? Que en particular los dueños de Metro, como saben, son la empresa Cencosud, ¿no? Cencosud para sus locales de Metro, ¿no? Tanto para los supermercados como hipermercados que tiene en Lima, utiliza un contrato de usufructo, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Más allá de que vamos a ver ahora las regulaciones específicas del derecho real de usufructo, el hecho de que el contrato de usufructo funciona comercialmente, ahora vamos a ver que quizás desde el punto de vista jurídico no tanto así, pero comercialmente se ve como un contrato de arrendamiento, no como un contrato de alquiler, no están alquilando un local comercial. Pero lo bueno que tiene en comparación con un contrato de arrendamiento normal, con un contrato de alquiler normal, es que tiene un plazo mayor. Tiene un plazo mayor porque se puede alquilar hasta por 30 años, ¿no? Mientras que el contrato de arrendamiento solamente se puede alquilar 10 años, ¿no? Porque otros temas son bien parecidos entre un contrato de arrendamiento y un usufructo, ¿no? El arrendamiento también se puede inscribir en registros públicos. El arrendamiento y el usufructo permiten una serie de cláusulas que uno puede incluir en un contrato de usufructo, como el hecho de que sea oneroso y demás. ¿Ya? Entonces, la diferencia sustancial en el aspecto comercial es el hecho de que el usufructo puede pactarse hasta por 30 años, ¿no? 20 años más de lo que se puede pactar en el caso de un contrato de arrendamiento, ¿no? En este video y en el siguiente vamos a ver que en realidad hay más diferencias respecto de eso, especialmente en cuanto a la naturaleza de derecho real del usufructo, ¿no? Pero sin entrar a ese detalle todavía, el ámbito comercial, ¿no? Y en particular centros comerciales, locales comerciales del tipo de Metro, es un segundo ámbito en el cual veo que el contrato de usufructo, el contrato de constitución de un derecho de usufructo es súper común, ¿no? Entonces, ahora que vamos a entrar a ver las regulaciones del derecho de usufructo, quiero que tengan en la cabeza tanto el usufructo vitalicio más de corte familiar, como el usufructo comercial que se aplica en casos como el de Metro o el de o el de otras tiendas comerciales. ¿Ya? Entonces, con eso en la cabeza, vamos a ver un poco el detalle de lo que se regula respecto del derecho real de usufructo. Bueno, el derecho de usufructo vamos a tratarlo en dos aspectos en este video y luego vamos a entrar más a su funcionamiento en el siguiente video, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que vamos a hablar ahora, va a ser más en relación a su definición y en relación a la forma en que se constituye, que se crea un derecho de usufructo, ¿ya? Yendo por el tema de la definición, el usufructo está regulado a partir del artículo 999 del Código Civil, ¿ya? Y ese es un primer punto. Tiene muchos más artículos en su regulación que otros derechos reales, en particular que el derecho de uso y que el derecho real de superficie, ¿no? Tiene 27 artículos, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el derecho de superficie, que solamente tiene 5 artículos. Ya ese es un primer punto que mencionar en cuanto a su definición y regulación, ¿no? Y lo segundo es que además es un derecho real, ¿no? Y eso es importante mencionarlo porque a diferencia del contrato de arrendamiento, que es comercialmente a veces una alternativa, ¿no? Tiene el hecho de que es oponible erga omnes, ¿no? Y más allá de que el contrato de arrendamiento también es inscribible en registros públicos, ¿no? Ya se sabe que en la jurisprudencia de la Corte Suprema hay una consideración diferente del derecho real por el hecho de que tiene una oposición erga omnes, mientras que el derecho obligacional solamente tiene una oposición inter partes, ¿no? Entonces esa es una cuestión a considerar y que se va a notar en algunos puntos que vamos a hablar respecto del derecho de usufructo. Fuera de eso, lo que ya hemos dicho, el derecho de usufructo tiene en particular dos de los atributos que hemos puesto en esa torta de los atributos que contiene el derecho de propiedad, el uso y el disfrute, ¿no? Digamos, tenemos un inmueble, ¿no? El uso va a ser básicamente el utilizarlo para habitar ahí, para dormir ahí, para comer ahí, ¿no? Si tenemos un vehículo, el usar va a ser el manejarlo para ir de un lugar a otro, por ejemplo, para ir al trabajo, para ir a la universidad, ¿no? Mientras que el disfrute va a ser el extraer los frutos, ¿no? El explotar y obtener esos frutos que hemos dicho que son, que se pueden clasificar como civiles, industriales o naturales, ¿no? Entonces, el disfrutar de un inmueble va a ser el hecho de poder no solamente usarlo, sino también cultivar en el bien, ¿no? Hacer actividad agrícola, o por ejemplo, darle un alquiler también a otra persona y obtener las rentas del bien, ¿no? Y lo propio con un vehículo, ¿no? No solamente usarlo para ir a tu trabajo, sino el utilizarlo para hacer taxi, por ejemplo, en el caso de un vehículo, también será una manifestación de esa explotación, ¿no? O alquilarlo a alguien para que esta persona lo utilice y tener esa renta, también será una manifestación de lo que es el disfrutar un bien. Sin embargo, en el caso del usufructo también hay una característica muy importante que es el tema de que
va a tener como criterio de explotación, como criterio de uso y disfrute, el hecho de no estar alterando la sustancia del bien, ¿no? Eso es algo que no se pone de manera explícita en un artículo en detalle, pero se encuentra en distintas partes de la regulación del usufructo que muestran justamente ese punto, que es que cuando estamos ante un usufructo, la lógica de ese derecho real es que no se altere la sustancia del bien, sino que se lo use y explote, manteniendo lo básico del bien que eventualmente va a regresar al propietario. El propietario, durante el tiempo en que está vigente el usufructo, solamente tiene lo que se llama la nuda propiedad, ¿no? Porque solo le queda el atributo de la disposición, ¿no? Mientras que el uso y el disfrute se encuentran a nombre del usufructuario. Eso se llama la nuda propiedad porque en buena cuenta el propietario casi que solamente recibe la renta si es que este fuera un usufructo oneroso, o en realidad no hace nada con el bien si es que este es un usufructo gratuito, ¿ya? Sin embargo, tiene la expectativa de eventualmente volver a tener esos atributos, ¿no? Por eso se le llama el nudo propietario. No es tan nudo propietario al final porque sí le queda el disponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede vender el bien, puede dar en hipoteca el bien, más allá de que no es una hipoteca tan atractiva porque el que compre al ejecutarse la hipoteca tendrá que respetar el usufructo que está previamente ahí, ¿ya? Pero no es tan nudo propietario como se le suele llamar tradicionalmente, ¿ya? Sin embargo, justamente por esa razón, por el hecho de que la propiedad eventualmente va a regresar al propietario, el usufructuario tiene ese deber de respetar la sustancia del bien. Eso lo vamos a ver en el siguiente video con cosas como, por ejemplo, el hecho de que tenga que hacer un inventario al entrar al bien, el hecho de que no pueda abusar sobre el bien bajo pena de que este derecho de usufructo se acabe. Entonces, en general, lo característico del usufructo es que hay que respetar esta suerte de principio, esta suerte de idea en la ejecución de este derecho. Eso también determina que el derecho de usufructo deba recaer sobre un tipo de bienes, ¿no? Y acá estamos usando algunos de los conceptos que hemos presentado en la parte más general de los derechos reales al hablar de los bienes y de la clasificación de bienes, que es que el derecho de usufructo recae sobre bienes no consumibles, ¿no? Aquellos bienes que no se extinguen con su primer uso, ¿no? No podría un derecho de usufructo recaer en teoría sobre una manzana porque ésta no se puede mantener su sustancia, ¿no? Porque al momento de utilizarla, es decir, comerla, ya desapareció el bien, ¿no? Se trata de un derecho que recae sobre bienes no consumibles, como por ejemplo un inmueble, como por ejemplo un vehículo, como por ejemplo una computadora, ¿no? Ese es el tipo de bienes sobre los cuales este puede recaer. ¿Ya? Excepcionalmente, y hay una regulación sobre esto en el Código Civil, puede recaer sobre bienes consumibles cuando estamos, por ejemplo, hablando del dinero, ¿no? Eso es lo que el Código Civil llama el cuasi usufructo, ¿no? Y en esos casos, aun cuando en realidad el dinero, al uno utilizarlo, básicamente lo que está haciendo es disponer del bien, no se dice que en el caso de los usufructos sobre bienes consumibles, lo que uno puede hacer no es pagar con ese dinero, sino, por ejemplo, ponerlo en una cuenta bancaria o invertirlo, ¿no? Y tener los réditos económicos a través de los intereses y las rentas. Ya eso es en teoría lo que uno puede hacer con ese cuasi usufructo, que es la excepción a la lógica de que el usufructo, como uno no puede alterar la sustancia del bien, debe recaer necesariamente sobre bienes que son no consumibles. ¿Ya? Y un último punto respecto de toda esta conversación sobre la definición y las características conceptuales del derecho real de usufructo es que se trata de un derecho temporal, ¿no? El derecho de propiedad es un derecho que tiene una vocación de perpetuidad, mientras que el derecho de usufructo tiene un límite temporal siempre. En el caso de las personas jurídicas es un plazo de 30 años, ¿no? Y en el caso de las personas naturales, no dice en específico el Código Civil cuál es el plazo para ello. Sin embargo, al momento de determinar cuáles son las causales de extinción, dicen que las causales de extinción es justamente la muerte, ¿no? Entonces, por tanto, en el caso de las personas naturales, el derecho de usufructo puede constituirse por la vida entera de una persona, ¿no? Y eso podría ser más de 30 años, podría ser 50, 60, 80 años, ¿no? Ese es el plazo que hay para las personas naturales. Ya también menciona el Código Civil, nunca lo he visto, pero también menciona que puede hacerse hasta por 99 años cuando tiene unos fines de refacción de patrimonio cultural, ¿no? No he visto nunca que se utilice para eso, pero hay una excepción específica para esos usos. Todo eso en cuanto al tema del concepto del derecho de usufructo. Ahora vamos a un tema un poco más específico que es el de la Constitución, el de la creación de un derecho de usufructo. ¿Ya? En principio,
Código Civil menciona 3 puntos, ¿no? Y vamos a ver si a eso agregamos algunos otros, ¿ya? Pero en principio menciona 3 puntos, que es que un derecho de usufructo puede venir creado por ley, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de que haya un usufructo por ley? El que ya mencionaba respecto de los padres y los hijos, ¿no? Si los hijos tienen algún bien, los padres que tienen la patria potestad tienen un usufructo legal sobre esos bienes, ¿no? Que consiste en la lógica de que los padres cuidan de los hijos, ¿no? Y estos bienes que son de los hijos, los padres tienen ese usufructo, el derecho a usar y disfrutarlos, ¿no? En el entendimiento de que ellos van a usar los frutos también en beneficio del cuidado y del bienestar de los hijos, ¿no? Esa es un poco la lógica de esa regulación. El segundo, más común en realidad, es el caso de los contratos, ¿no? El hecho de constituir un usufructo a través de contratos, ¿no? Ahí entran el caso que les decía respecto de los usufructos vitalicios, ¿no? Yo hago una donación a un familiar mío, ¿no? Y en ese mismo contrato también hago que se constituya un usufructo en mi favor, ¿no? Entonces, un usufructo vitalicio en mi favor. Eso va a estar en un documento inter vivos, en un contrato en el que yo estoy celebrando eso con el beneficiario de esa propiedad. ¿Ya? Y también es un contrato de usufructo o contrato de constitución de usufructo el que se utiliza para los locales comerciales, ¿no? El propietario, que es por lo general una familia, el Estado, una institución que tiene un bien del cual quiere actuar como rentista, ¿no? Le da un contrato de usufructo a Cencosud para que éste utilice el bien para un supermercado, ¿no? Eso es un contrato que usualmente va a tener mayor complejidad, más grande en cláusulas y por lo general va a haber una renta que se va a pagar ahí. Hay algo interesante que mencionar ahí porque en principio, en el caso del contrato de arrendamiento, en el caso del contrato de arrendamiento estamos ante un contrato de duración, ¿no? Donde hay unos periodos que se establecen en el contrato, ¿no? Un periodo de un mes, por el uso de ese mes hay un pago de una renta, ¿no? En el segundo mes lo mismo, un uso y un pago de renta, y así sucesivamente hasta que termine el contrato en 10 años, ¿ya? Mientras que el contrato de usufructo, en principio, teóricamente no es un contrato de duración. En el contrato de usufructo, por un lado, alguien se obliga y transfiere el derecho de usufructo, que incluye el usar y el disfrutar a la otra persona. Entonces, el usufructuario ya tiene el derecho a usar y disfrutar durante todo el plazo en su patrimonio, ¿no? Y a cambio, hace un pago que en principio debería ser un pago único, ¿no? Ahora, las partes pueden y tienen toda la libertad de no tener que hacer un pago único necesariamente, sino hacer un pago periódico, ¿no? En base al uso del bien. Sin embargo, ahí hay una primera fuente de distintos debates respecto de cuál es la naturaleza de ese contrato. Es un contrato de ejecución instantánea, donde hay un intercambio entre el usufructo y el pago por el usufructo, ¿no? Que ese pago puede ser tanto en un momento como diferido en distintos momentos en el tiempo, ¿no? O es un contrato de duración similar al contrato de arrendamiento. ¿Ya? Eso es parte de de los distintos debates que existen justamente respecto del usufructo. En principio debería ser un contrato de ejecución instantánea, porque es derecho real a cambio de pago, más allá de que el pago se haga en armadas o en partes, ¿ya? Ahí ya ven un primer punto en el que hay cierta diferencia respecto del contrato de arrendamiento, ¿ya? Y eso va a tener algunas consecuencias, por ejemplo, en cuanto a las consecuencias de la resolución del contrato si es que se produce un incumplimiento, ¿no? Entonces, hay algunas cosas ahí que tomar en cuenta. Y un tercer punto que menciona el Código Civil es la constitución a través de un testamento, ¿no? Un acto de última voluntad, ¿no? Una persona que fallece y en su testamento deja un usufructo a favor de alguien, ¿no? Un caso muy cercano que tenemos nosotros es que el campus de la Católica, ¿no? Inicialmente la Universidad Católica lo recibió a título de usufructo, ¿no? Por un determinado tiempo, hasta que se cumplió el hecho de que mantenga sus operaciones en una determinada fecha que estableció el benefactor de la universidad, que es el abogado e historiador José de la Riva Agüero y Osma, ¿no? Él primero puso que la Católica era usufructuaria del Fundo Pando, ¿no? Luego recién se volvía propietaria y con la Junta de Administración. Entonces ese es un ejemplo de constituir un usufructo a través de un testamento, ¿no? Eso es algo que uno puede hacer como un legado de última voluntad en el momento en que uno redacta un testamento. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere el Código Civil en cuanto a las formas de constitución del derecho de usufructo. ¿Ya? Antes de terminar con este tema, 2 puntos que mencionar que no están puestos en el Código Civil, pero que es importante tomarlos en cuenta. Uno es el tema de en qué momento se produce la constitución del usufructo en la cabeza del usufructuario. ¿No? ¿Se da con el contrato, no? ¿O hay que esperar a una formalidad como la escritura pública, como el registro, etcétera? Respecto del usufructo,
no hay una norma equivalente a lo que tenemos con el derecho de propiedad, que es el 949, ¿no? Del cual hemos hablado la semana pasada. No hay una norma que diga que el usufructo se constituye en el momento en que se produce la obligación de constituir el usufructo en la propia celebración del contrato. No es que sea claro que es solo el consenso el que constituye el usufructo. Sin embargo, esto es lo que se entiende normalmente. El hecho de que uno haga un contrato de usufructo, si es que no pacta otra cosa, inmediatamente en ese momento se entiende que el usufructo ha nacido en el usufructuario. Otra vez acá, eso no significa que el usufructuario no tenga interés en inscribir su derecho en el registro público, ¿no? Porque como hemos visto por normas como el artículo 2022, que habla de que la oponibilidad de derechos reales sobre un mismo bien se hace en base a quien ha inscrito primero en registros públicos, ¿no? Eso va a hacer que el usufructuario también tenga interés en inscribir su derecho lo antes posible en registros públicos, ¿ya? Pero eso no hace que la constitución del usufructo sea solamente en registros, ¿no? La constitución del usufructo se da solamente con el contrato. Un segundo punto es el tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? Respecto de la prescripción adquisitiva, el Código Civil tampoco no dice nada respecto del usufructo, solamente habla de la prescripción adquisitiva como un modo de adquisición de la propiedad, ¿no? Del derecho real de propiedad, y también menciona una suerte de equivalente a la prescripción adquisitiva de las servidumbres aparentes, ¿no? De otro de los derechos reales que es la servidumbre. Y no dice nada respecto del derecho real de usufructo. Entonces está la pregunta de, ¿un derecho de usufructo se puede adquirir por prescripción adquisitiva? Es muy discutible el punto, ¿ya? Pero yo creo que en principio sí, hay la lógica para que este se deba poder adquirir por prescripción adquisitiva, porque comparte la misma lógica de la prescripción adquisitiva de la propiedad, ¿no? Del dominio. ¿No? Imagínense el caso de un propietario que ha estado poseyendo por un montón de tiempo, ¿no? Y del cual hemos dicho que aun cuando su cadena de adquisiciones tenga algún problema, que en efecto es algo muy común, como una suerte de plan B, si es que su cadena de adquisiciones tiene ese problema, ya será por la posesión que adquirió propiedad. Entonces, de algún modo, esa es la prescripción que respalda la propiedad de un titular, ¿ya? Entonces, imagínense que este titular ha dado en usufructo el bien, ¿no? Y que tenía en efecto un problema en su cadena de adquisiciones, ¿no? Y cuando dio el usufructo, en realidad no era propietario, ¿no? Entonces estaba dando un contrato de usufructo a favor de un usufructuario que tampoco estaba recibiendo el usufructo, porque uno no puede recibir el uso y el disfrute de quien no era propietario. Pero ya después, transcurrido el tiempo, imagínense al año 5 o al año 7 del usufructo, ¿no? El propietario ya adquirió el derecho de propiedad en base a la prescripción adquisitiva, ¿ya? Ahí viene la pregunta entonces de, ¿qué pasa entonces con el usufructuario? El usufructuario, cuando recibió el usufructo, ¿no? Lo recibió de alguien que todavía no era propietario, ¿no? Ahora el propietario ya consiguió el derecho de propiedad en base a la prescripción adquisitiva, ¿no? Pero el contrato se firmó antes de que se produzca esa adquisición. El usufructuario debería estar como sujeto a esta situación precaria de que como su usufructo vino cuando el concedente no era propietario, entonces su derecho debe caerse, ¿no? Y el propietario podría cuestionar su usufructo, ¿no? Ahí viene un poco la lógica de que en esa situación el usufructo también tendría que seguir la misma lógica de la prescripción adquisitiva. Por el hecho de que el usufructuario estuvo poseyendo a título de usufructuario, debería poder adquirir no la propiedad, sino el derecho de usufructo por haber estado poseyendo en calidad de usufructuario por un determinado tiempo, aun cuando su título tenía ese problema original de que no era el propietario el que lo concedió, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica que protege al propietario, debería también protegerse al mismo usufructuario también, ¿no? Entonces, la lógica está, incluso cierta doctrina también está en favor de eso, ¿no? El problema es que llevando esto al Poder Judicial habría la discusión sobre cuál es la base legal para esto, ¿no? Alguna vez conversando con el profesor Martín Mejorada, lo que decíamos era que en realidad la base legal sería el hecho de que los derechos reales que no son la propiedad son en buena cuenta desmembraciones del derecho de propiedad, ¿no? Y como tales, ¿no? Aplican en principio, salvo que haya alguna disposición en contrario, las reglas del derecho de propiedad. Si el derecho de propiedad sobre inmuebles tiene el 949, esa misma lógica también aplicaría para el usufructo sobre inmuebles, ¿no? Si el derecho de propiedad tiene la protección adquisitiva, esa misma lógica también aplicaría a la desmembración del derecho de propiedad, que es el derecho de usufructo, entonces debería poder adquirirse por prescripción adquisitiva. Esa podría ser una línea de argumentación para decir que hay base legal como para que la prescripción adquisitiva opere también respecto del derecho de usufructo. Pero es parte de una buena discusión que ahí podríamos conversarla con ustedes en la videollamada. Ya, entonces eso en cuanto a temas respecto de la definición y el concepto de usufructo.
En el siguiente video continuamos con este derecho, más hablando respecto de su funcionamiento. Ya, entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente. Adiós.